Hola, bienvenidos a Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. Agradecemos que usted nos esté escuchando. El mensaje de hoy se titula Arrojando al enemigo, pero antes escucharemos una alabanza a nuestro Señor, interpretada por nuestro hermano José Maldonado, en el teclado nuestro hermano Víctor Soto y en la guitarra acústica nuestro hermano Felipe Maldonado. La canción se titula Restáuranos. Dios les bendiga. Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder, resplandece, ven y sálvanos. Oh Dios, restauranos, al resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos santos. Oh Dios, restauranos, al resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos santos. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Dios, restauranos, al resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos santos. Oh Dios, restauranos, al resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos santos. Oh Dios, restauranos, al resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos santos. Amén. Hola hermanos, esta tarde nuestro texto se encuentra en Josué capítulo 15 versículo 63. La palabra de Dios dice: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. La Biblia dice que el pueblo de Dios tomó la tierra prometida, pero no pudo arrojar al enemigo y ha permanecido con ellos hasta el día de hoy. Hay varias enseñanzas en este versículo. Primero, la tierra prometida no representa el cielo, ya que en el cielo no habrá enemigos. Segundo, la tierra prometida representa el camino cristiano, el cual se ve muchas veces entorpecido por el enemigo. Tercero,
que el enemigo es fuerte y solo con la ayuda del Señor podremos vencerlo. Cuarto, que no hemos arrojado al enemigo, sino que hemos consentido en vivir con él. Quiero hablar en esta ocasión de la importancia de arrojar al enemigo. Dios le dijo a Israel que debían arrojar al enemigo y sacarlo de sus vidas. ¿Por qué? El Señor dijo en el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pero los israelitas no lo hicieron, no las destruyeron, no las echaron, sino que vivieron entre ellos. Josué capítulo 16, versículo 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Josué 17:13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Jueces capítulo 1, versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Jueces capítulo 1, versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Jueces capítulo 1, versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Nosotros los cristianos caminamos por las sendas maravillosas de la salvación, pero hay un enemigo que se nos opone, el pecado, y debemos arrojarlo de nuestras vidas, porque si no lo hacemos, nos destruirá. El pecado es un enemigo poderoso. La Biblia lo revela en toda su fealdad y contaminación. Se muestra no solo como discordia moral, desorden, deformidad o corrupción, sino ni más ni menos como pecado. Es la única cosa que Dios aborrece. Llevó a Cristo a la cruz, condena las almas, cierra el cielo y además puso los cimientos del infierno. El pecado es algo falso, ruin, hace mal por todos lados y no trae ningún bien a nadie. No tiene ninguna característica rescatable, es el mal, únicamente el mal, continuamente el mal. Es perverso, disoluto, sin propósito, un inútil rechazo de aquello que es bueno y recto y está a favor de lo ofensivo y de lo dañino. Spurgeon dijo, el pecado es algo peor que bestial, pues las bestias solo devuelven mal por mal. Es demoníaco, pues devuelve mal por bien. El pecado levanta nuestro talón contra nuestro benefactor. Es vil ingratitud, traición, odio sin motivo, desprecio a la santidad y una preferencia por aquello que es bajo y rastrero. El pecado es peor que el diablo, pues hizo que el diablo fuera lo que es. La naturaleza del pecado es completamente ajena a Dios. El pecado es todavía peor que el infierno, pues es el aguijón de ese terrible castigo. El pecado no es algo sin importancia, sino una cosa monstruosa y horrible, cuya intención es no solo herir, sino acabar completamente con nosotros. Hay una ignorancia en cuanto a lo que es el pecado. Hay hombres en este mundo hundidos hasta el cuello en la iniquidad, que no piensan en haber cometido pecado. Ellos se ven a sí mismos tan blancos como la nieve. El pecado asume las formas más brillantes de la misma manera que Satanás se viste como ángel de luz. El pecado es engañoso y hace que los hombres crean que hacen lo correcto, incluso que esto agrada a Dios. El pecado nos hace cegarnos a la condición miserable en la que vivimos. ¿Le ha preguntado alguna vez a una persona que tú sabes que está mal debido al pecado, cómo se encuentra? Seguramente te ha respondido que está muy bien. El pecado es violento, inmisericordia, golpea con sus escuadrones infernales todo nuestro ser, no tiene compasión y nos hace creer que jamás nos ha ocurrido algo tan bueno y placentero. Mancha nuestras vidas, nos hace ver mal delante de los que nos aman, nos hace perder lo que estimamos, asesina nuestros sueños. El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. El pecado te costará más de lo que querías pagar. El pecado engendra pecado. Una vez que pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente para encubrir tu primera falta.
El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Quitarle importancia al pecado es un error. Los israelitas pensaron que sí se puede vivir con el enemigo en medio, que no les iba a afectar, que no les haría daño, que lo tenían todo bien controlado, pero se equivocaron. Ande y mira el libro de Jueces y te darás cuenta todo lo que trajo el permitir al enemigo vivir entre ellos y no arrojarlos. Qué miseria tan grande es el pecado para nosotros. Nos daña seriamente y nos estorba. No hay ninguna belleza en el pecado, no hay ningún consuelo en el pecado, no hay ninguna fuerza en el pecado. Te hará todo el daño que pueda, nunca estarás satisfecho con el perjuicio que te causa, tratará de conducirte más adentro y más adentro del hoyo profundo. El pecado quiere destruirte por completo. Miremos por un momento el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Si alguien conocía las consecuencias del pecado, era el rey David. Se sentía tan sucio que pidió a Dios le limpiara más y más de su maldad. Reconoció su rebelión en contra de Dios. Perdió el gozo y la alegría, la salud y la rectitud. Perdió la comunión con Dios y su complacencia. Perdió la confianza de ser útil a Dios y vio a los suyos ser afectados por su pecado. Queridos hermanos, debemos arrojar al enemigo o nos destruirá. En lugar de separarse de los cananeos, Israel se mezcló con ellos y se negó a arrojarlos. Probablemente tendrían sus razones. A lo mejor pensaron que lo que Dios había dicho era demasiado exagerado, que al final podrían arreglárselas para servir a Dios, teniendo a los cananeos viviendo entre ellos. En su último discurso, Josué advierte a la siguiente generación del peligro que les acecha. El libro de Josué, capítulo 23, versículo 11 al 13, dice: Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Sin duda muchos cristianos piensan que cuando se es salvo, la lucha contra el pecado termina, pero no, la batalla apenas ha comenzado. Han entrado en la tierra en la que tendrán que pelear y luchar y llorar y orar hasta obtener el triunfo. Esa victoria será suya, pero tendrán que experimentar agonías para alcanzarla. El apóstol Pablo dijo en el primer libro de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Debemos contender con las iniquidades y los males que están dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Debemos arrojar a las diversas tribus de enemigos que por largo tiempo han morado en la tierra de nuestra mala naturaleza. Debemos recordar que somos llamados en la Biblia soldados de Cristo. El segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice: Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debemos recordar que participamos en una guerra espiritual, que somos parte del ejército de Dios, que Él nos ha dado armas para defendernos, que tendremos grandes luchas y que no hay tregua. El enemigo es fuerte, pero el Señor es más. Si tú eres un hijo de Dios, tendrás que pelear en contra del pecado. Cada pecado tiene que ser eliminado. Ni un solo pecado debe ser tolerado. No puede ser perdonado ni uno solo de ellos. Toda esa raza tiene que ser exterminada. Cada pecado es nuestro enemigo. No pueden decirle a algún pecado: tienes permiso de morar en mi corazón, eres mi amigo. No puedes hablarle con cariño y decir entre risas: tengo un pecado regalón. Cristo te ayudará a matar tu pecado. Debemos odiarlo como Dios los odia. El libro de Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Una de las señales de un hijo de Dios es que, aunque peca, no ama el pecado. Puede caer en pecado, pero no se sentirá bien. Él es como una oveja que, si tropieza en el lodo, rápidamente se levanta, pues odia el lodo. En cambio, si el cerdo cae en el lodo, se revuelca en él, no le angustia, está en su medio. Habiendo sido salvados por Jesús, ¿acaso no odiarás el pecado como Él lo hizo? El libro de Hebreos capítulo 7 versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mi pecado crucificó a Jesús, mis pecados traspasaron su carne, mis pecados hicieron sangrar al Salvador. Él murió por mis pecados. ¿Cómo podría yo amar el pecado? Más bien debería decir: sí, mi Señor, ellos morirán. No perdonaré a esos culpables. No es posible que le demos un lugar importante en nuestras vidas al pecado. ¿Cómo puede tener nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestras habilidades? No es posible que viva en nuestra casa, que esté cerca de aquellos a los que amo. No es posible que sea Señor donde Cristo debe reinar. Tú puedes tener a Cristo y abandonar tu pecado, pero no puedes tener a Cristo y abrazar tu pecado. No tendrás paz mientras haya paz entre tú y tu pecado. Cuando Israel entró a la tierra prometida, hubo reyes que fueron fáciles de conquistar, pero mediante fueron adentrándose más en ella, descubrieron que algunos eran más fuertes que ellos. Hay ciertos pecados que cuando comenzamos a combatirlos son dominados rápidamente, son sometidos de inmediato, destruidos. Se van y no regresan por la gracia de Dios. Algunos dicen: yo dejé de decir garabatos, he arrojado al cananeo. Yo dejé el cigarrillo, pero ¿y los otros cananeos? Siguen ahí y están destruyendo tu vida y la de tu familia. Incluso te sientes libre de muchos cananeos, pero aún eres esclavo de alguno de ellos. Viven contigo, se pasean frente a ti, te sientes débil al observarlos, te dominan. No eres un hombre libre que pertenezca al Señor, aún eres un esclavo sujeto a esclavitud. Todos ellos deben ser conquistados, cada uno de ellos. Hay pecados que son más fuertes que otros. Aquellos israelitas, cuando estaban en lo alto de las montañas y en los bosques, avanzaron rápidamente, pero abajo en la llanura no sabían qué hacer. Ciertos pecados son mucho más difíciles de tratar. No hay forma de matarlos. Son diplomáticos, tienen buenos argumentos, actúan con astucia, tienen artillería pesada,
espían nuestra debilidad, las conocen bien. Cuando creemos haberlos destruido, aparecen nuevamente, pecados duros de matar. Estos pecados son algunas veces aquellos que han obtenido su poder a través de largos años de hábitos. Es terrible el poder del hábito que ha sostenido su influencia por largo tiempo. No es difícil encontrar excusas para vivir con el enemigo. Son inofensivos. Me sorprendió. No estaba preparado. No sabía que era malo lo que estaba haciendo. Lo tengo controlado. Son irresistibles. No puedo evitarlo. Tienes que evitarlo. Todo lo que venga de la naturaleza caída tiene que ser puesto a los pies de Cristo, para que la gracia pueda reinar sobre toda forma de mal. Estamos obligados a enfrentarnos al enemigo, no importando cómo éste sea. Queridos hermanos, los podemos arrojar con la ayuda de Dios. Los israelitas ya han conquistado muchos cananeos, están muertos en el camino. Para poder hacerlo con el resto, deben recordar la gracia de Dios que estuvo con ellos al principio. ¿Acaso no hay una diferencia entre lo que ustedes eran entonces y lo que son ahora? ¿Acaso no experimentaron el milagro de la conversión maravillosa? La gente les veía y les notaba tan cambiados. Jericó se desplomó por completo y la gloria fue para Dios. Josué capítulo 23, versículo 3 al 6 dice: Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Josué habló a Israel y les recordó lo que vieron, lo que Dios podía hacer por ellos, que era Dios quien peleaba por ellos, que ellos debían esforzarse a seguirle en todo lo que Él les mandó hacer y que Él echaría de delante de ellos al enemigo. Ellos no pueden echar al cananeo, nosotros no podemos arrojar ese pecado, no lo haremos, pero la gracia de Dios puede hacerlo. Será otro milagro del Señor. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado podrá mirarnos, seducirnos, hablarnos al oído, pero ya no tiene poder sobre nosotros, no puede reinar en nuestras vidas, porque ahora tenemos otro Rey, Cristo Jesús. El segundo libro de Corintios capítulo 5 versículo 14 al 17 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos muerto al pecado, ya no debemos vivir para servir al pecado, debemos hacerlo para servir a Cristo. Debemos mirar al Señor para ser guardados, debemos clamar a Dios pidiendo gracia y gozar de su poder divino. Ánimo, usted puede vencer en la misma forma que Cristo lo hizo. El libro de Proverbios capítulo 24 versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Una completa conversión no ocurre de la noche a la mañana. El segundo libro de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El cananeo puede ser echado fuera por el poder divino. Si han creído en el Señor Jesucristo, han vencido por medio de la sangre del Cordero. Con la ayuda de Él podrán hacerlo. Nada será imposible. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que puedes vencerlo y debes vencerlo. Nada entristece más al Espíritu de Dios que mora en nosotros que la impiedad, y nada agrada más a Cristo que ver a sus discípulos siendo obedientes. Pablo escribió: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Efesios capítulo 6, versículo 10. Cristo murió para salvar a su pueblo, no de alguno de sus pecados, sino de todos sus pecados. La muerte del pecado está garantizada por la muerte de Cristo. Poco a poco, pero debes hacerlo. Más fuerte seas en el Señor, más rápido echarás al cananeo de ti. La fe en Jesús trae el Espíritu Santo con sus armas sagradas que son invencibles en la guerra, y Él derriba las fortalezas inexpugnables del pecado. Reconozcamos dónde ellos se encuentran y confesémoslos arrepentidos, y el Señor, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todo mal. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si has logrado echarlo de ti, mantente vigilante. El apóstol Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primer libro de Pedro 5:8. Y Santiago también enseñó: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Pedro añadió: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. No estás solo en esta lucha. Todos los seres humanos se encuentran con el mismo problema. Todos han luchado contra los designios de la carne y las tentaciones de Satanás y el mundo. Algunos vencen, otros no. Si usted es un cristiano, usted debe vencer. Segundo libro de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Queridos hermanos, deseo que Dios les siga bendiciendo. No se canse, siga adelante. Un abrazo grande, Pastor Aldo.